Hola a todos, qué alegría volvernos a encontrar. Ya casi terminando el año, a 2 días de Navidad, hemos compartido un año muy especial y estas charlas han sido realmente riquísimas para entrenarnos. Hablamos el martes pasado de entrenar nuestra mente porque tenemos la mente de Cristo y esa mente de Cristo tiene una paz inalterable, es inofendible, es inquebrantable esa paz, porque es la paz que Cristo nos da cuando nuestros pensamientos son altos y permanecen en Él. Acordate del versículo que nos dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera, guardarás en completa paz. Qué maravilloso experimentar esa completa paz. Ahora, esa completa paz, cuando todo está bien y cuando todo es agradable, está genial. ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando las cosas que nos suceden, las situaciones que se nos presentan, nos confrontan, nos desagradan, nos ponen en conflicto. Bueno, hoy te invito a compartir una historia que está en Segunda de Reyes 4, acerca de una mujer sunamita y el profeta Eliseo. Dice que el profeta Eliseo iba siempre a esa tierra de visita y esta mujer era una mujer de buena posición, no tenía hijos y dice que siempre lo invitaba a comer a la casa. Pero un día le dijo a su esposo: yo estoy segura que este hombre es un hombre de Dios, así que hagámosle un cuarto, vamos a ponerle una cama, una mesa, una silla, una lámpara, y cuando nos visiten siempre va a tener un lugar para quedarse. Esta mujer, de hecho, sin duda, tenía siempre pensamientos altos. ¿Cómo lo podemos notar? Por su actitud de servicio. Cuando tenemos pensamientos altos, hay una actitud de servicio. Estamos en libertad y por lo tanto hay una actitud de servicio en nuestras vidas. Ahora, cuando no es así, cuando nosotros no podemos tener pensamientos altos porque no estamos todavía suficientemente entrenados, lo que podemos hacer es comenzar por tener pensamientos agradables. Entonces, de esa manera, acordate que dijimos que el pensamiento tiene que ser voluntario, dirigido, sostenido, y entonces voy a enfocarme en pensamientos agradables, satisfactorios. ¿Y qué va a suceder con eso? Bueno, como resultado de pensar únicamente cosas agradables, satisfactorias, va a subir mi energía de vida. Acordate que dijimos que los pensamientos de conflicto, de miedo, de angustia, de tristeza, de rencor, todo ese tipo de pensamientos consumen toda nuestra energía. Y tenemos que recordar que sabiduría y energía van de la mano. Sabiduría y energía van de la mano. Yo puedo tener mucha sabiduría, pero si yo no cuido mi energía, puedo caer en pensamientos de muy bajo nivel, de muy baja frecuencia, y entonces no voy a poder usar la sabiduría que tengo. Entonces, saber cuidar nuestra energía tiene que ver con nuestra salud mental, tiene que ver con poder luego utilizar esa sabiduría que tenemos. Para poder pensar cosas agradables, supongamos que todavía no nos sale el tener pensamientos altos, los más altos, pero dijimos, bueno, comencemos por tener pensamientos agradables. Para tener pensamientos agradables, solo se requiere un poco de entrenamiento, pero no se requiere de sabiduría. Entonces, yo voy a tener pensamientos agradables, satisfactorios, y mi energía de vida va a subir. Todas las actividades agradables, no sé, bailar, hacer una actividad física, pensar cosas lindas, estar en contacto con la naturaleza, levantan nuestra energía y es saludable, claro que sí que es saludable. Ahora, no es suficiente cuando nosotros estamos frente a un conflicto. Cuando estamos frente a un conflicto, no son suficientes los pensamientos agradables. Ahí necesitamos tener herramientas de sabiduría. Sin sabiduría
no podemos manejar situaciones de conflicto. Enfrentar lo que no podemos comprender, eso que no entendemos por qué me está sucediendo, para eso yo necesito pensar y tener pensamientos de amor y de pureza. Ya no me van a alcanzar los pensamientos agradables únicamente. Necesito pensamientos más altos. Por eso Pablo en 1 Corintios 13 nos dice: yo les muestro un camino más excelente. Y fíjate que dice un camino, o sea, hay que andar en ese camino, hay que transitarlo. Ese tipo de pensamientos son los que necesitamos cuando estamos frente a un conflicto. Entonces, cuando nosotros desarrollamos pensamientos de pureza y de amor que vienen de la verdad, o sea, recordar que Cristo es la verdad que nos ilumina, y entonces nosotros podemos elevar nuestros pensamientos y comprender con la sabiduría del amor. ¿Y qué va a suceder? Vamos a desarrollar 3 virtudes. Primero, una felicidad, un gozo que no viene de afuera, no es que algo que me pasó o algo que yo esperaba y sucedió, sino una felicidad que viene del cero sufrimiento. Cuando yo tengo pensamientos altos, estoy en las verdades de Cristo, permanezco pensando en las verdades, me libero de todo tipo de sufrimiento. Dijimos que el sufrimiento tiene que ver con falsa información, con creencias, no con la verdad. Segunda virtud que voy a desarrollar es la paz, que ya lo dijimos. O sea, voy a tener una paz donde va a haber cero lucha, cero reactividad, porque voy a ser inofendible, voy a ser invulnerable, y frente a las cosas que para mí son agresivas, no voy a reaccionar, porque la paz va a ser imperturbable. ¿Te imaginas vivir ese nivel? Es maravilloso tener una paz realmente inalterable, invulnerable, inofendible. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es más alto que todos nuestros pensamientos. Y la tercera virtud que vamos a desarrollar cuando nosotros tenemos pensamientos puros, pensamientos de la verdad de Dios, pensamientos de amor, la tercera virtud va a ser el servicio. El servicio quiere decir que vas a dar el 100% de tu capacidad, vas a poder actuar con sabiduría, de manera incondicional, de manera independiente con el afuera. No importa lo que suceda a tu alrededor, ni quién esté afuera. Aún a tus enemigos los vas a poder servir, porque vas a estar realmente libre. Ahora vamos a meternos un poquito otra vez en la historia de la tsunamita, esta historia de esta mujer. Entonces, una mujer que tenía pensamientos altos, tenía una servicialidad, y de hecho lo demostró atendiendo a este profeta. Esto también rompe nuestras estructuras. ¿Por qué? Porque esta era una mujer tsunamita, no era del pueblo de Dios, era de otra cultura. Muchas veces dentro de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, nos parece que hay ciertas personas que no pueden tener pensamientos de reino. Y sin embargo, este pasaje nos dice todo lo contrario. Esta mujer estaba conectado con los pensamientos altos. Y esto le llamaba la atención al profeta. Entonces le dice a Giezi, que era su criado, y le dice: llamala a esta mujer y pregúntale qué necesita. Pregúntale si necesita algo. Porque el profeta Eliseo estaba asombrado de la actitud de esta mujer. Pero le dice: ¿qué puedo hacer por ella? Dice: llamala. Y Eliseo la llamó, y ella le dice: no, dice, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Dice: dile a la señora, te has tomado muchas molestias con nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Querés que le hable al rey o al jefe del ejército a tu favor? Y ella respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. O sea, es maravilloso porque esta mujer
no tenía, por ejemplo, un hijo, que era muy importante en la cultura de aquel tiempo, pero sin embargo tenía todo lo que necesitaba. Cuando yo tengo pensamientos de reino, puede que no tenga todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Y esto es impresionante. La respuesta que ella le dio, dijo, no, yo estoy segura, yo estoy bien acá, como diciendo yo no necesito nada, porque ella estaba conectada con los pensamientos altos. Y el profeta le dice, el año que viene vas a tener un hijo. Cuando nosotros nos conectamos con los pensamientos del reino, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vienen por añadidura. Y así fue. Esta mujer queda embarazada, su marido era un hombre anciano, era importante en la cultura de aquel tiempo tener un heredero, sobre todo que fuese varón, para aquella cultura era muy importante, y esta mujer tuvo un hijo. Bueno, el hijo nace, vive unos años, pero un día dice que estaba en el campo con su papá y grita, y dice, pega un grito y le dicen que le duele la cabeza. Y le dice el papá a sus empleados, bueno, llévenla con su madre. Llevan al hijo con su mamá y la mamá lo tuvo, pero al mediodía ese chico murió. Qué tremendo, ¿no? Qué situación impresionante. Vamos a ver ahora qué hace esta mujer frente a esta situación. Enfrentar lo que yo no puedo comprender. Ahí sí es cuando nosotros necesitamos pensamientos de sabiduría, pensamientos puros, pensamientos llenos de las verdades de Dios. Y vamos a ver un poquitito qué es lo que hace esta mujer. Segunda de Reyes 4:21 dice, ella entonces subió con el chico, que ya estaba muerto, lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Acá vemos a esta mujer actuando con sabiduría. Cuando nosotros podemos conectarnos con los pensamientos de amor, con los pensamientos altos, con las verdades puras que Dios nos revela, vamos a poder actuar con sabiduría. Esta mujer lo primero que hace es conectarse con aquello que fue su fuente de bendición. Pone al chico sobre la cama que era del profeta, donde el profeta se quedaba, cierra la puerta y le dice a su marido, préstame un criado y una burra, ya vengo, voy a ver al profeta, voy a ver al varón de Dios. Y el marido le dice, ¿por qué lo vas a ir a ver ahora? Le pareció absolutamente raro. Y ella le respondió, paz. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Esta mujer tenía una paz inalterable, en medio de una situación que no podía comprender de ninguna manera. Su hijo acaba de morir, ella actúa con sabiduría. Tiene la paz inalterable, invulnerable, de mantenerse y poder actuar. Hace lo necesario, actúa con sabiduría y va, creo que eran como unos 35 kilómetros, en busca del profeta. Ni siquiera le dice nada a su esposo, sino que ella se mantiene, le dice paz, o sea, en medio de una situación que realmente debería estar quebrándola por todos lados, le ministra paz a su propio esposo, ¿no? Y va a ver al profeta. Ella, en esta situación, vemos ahí, le dice al criado, toma el asna y guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Cuando nosotros tenemos pensamientos de sabiduría, nos mantenemos enfocados en la solución. No pensamos en el problema, sino nos enfocamos en la solución. Y esto es lo que ella dijo. Acá hay algo para hacer y lo voy a hacer, y se mantuvo en esa línea. Y le dice al criado, no te detengas, vamos para allá. Cuando llega a lo del profeta, versículo 26, desde lejos el criado del profeta la ve venir y le dice, anda corriendo y pregúntale si está bien, si les están todos bien. ¿Y qué contestó esta mujer? Bien. ¡Qué impresionante! Seguía
manteniéndose en paz. No podía comprender sin ninguna duda lo que estaba pasando, pero seguía teniendo pensamientos de amor sobre la situación que estaba viviendo. Por eso le contesta al criado, bien. Al esposo le dice, paz. Esta mujer seguía manteniendo pensamientos altos. Y cuando finalmente se encuentra con el profeta en el versículo 27, acá vemos que se acerca el profeta Eliseo y le dice al criado, déjala, porque está en una gran amargura. Acá vemos el otro lado. Por un lado, esta mujer actuando con pensamientos altos, con sabiduría, manteniéndose enfocada, manteniéndose en pensamientos de amor. Y del otro lado, el profeta. Y el profeta empieza también a actuar desde el amor. ¿Por qué vemos que actúa desde el amor? Porque no la invade con preguntas, la respeta. Le dice al criado, déjala, porque está en amargura y Dios no me reveló lo que le sucede. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Haríamos eso? ¿La respetaríamos? ¿O entraríamos en nuestra ansiedad a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás acá? ¿Cómo es que llegaste? Mirá que te veo. No, dice que la respetó. Y ella ahí sí pudo abrir su corazón y decir y contar lo que le había pasado. Ahí sí, delante de quien correspondía, ella pudo abrirse y contar. Y dice entonces que el profeta le dice a Giezi, lo envía a su criado con el bastón. Dice, corre, anda corriendo, lleva el bastón y ponéselo sobre el niño. Vamos a leer acá. Dice, toma mi báculo. Báculo era un bastón. Un bastón era algo muy propio de aquella época. Era como una vara, como un cayado, como un palo, por decirlo de alguna manera, pero simbolizaba muchas cosas. El bastón era algo muy personal. Se usaba para defensa, se usaba para guía, se usaba como símbolo de autoridad, pero también representaba una autoridad espiritual. La usaban ciertos representantes, usaban ese bastón. Entonces, el profeta le dice a Giezi, llévalo al bastón, dice, si alguno te encuentra, no lo saludes, no lo respondas, y pone el bastón sobre el rostro del niño. Y le dice a la madre, Dios vive tu alma, que yo no te dejaré. Se levantó y la siguió. Y Giezi iba adelante, puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no tenía ni voz ni sentido. Y cuando vuelve y se lo encuentra a Eliseo, le dice, el niño no despierta. No funcionó. El bastón no funcionó. Qué cosa tremenda, porque muchas veces nosotros tenemos también nuestros bastones. Eliseo mandó el bastón porque era un elemento muy simbólico, era algo muy personal. Y está bueno ver que también el profeta tiene sus bastones, porque nosotros también los tenemos. ¿Y qué son nuestros bastones? Son nuestros pensamientos de otra dimensión, no son los pensamientos altos, sino son bastones que son impotentes, son bastones que fallan, son bastones que no sirven para darnos vida, son bastones que utilizamos ante una emergencia, ante una situación que se nos sale de lo esperado, una situación que nos confronta en nuestra ansiedad, en nuestro impulso, utilizamos nuestros bastones. ¿Y qué bastones tenemos muchas veces? Bastones, por ejemplo, de creencias religiosas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación, usamos ese bastón de las creencias que tengo. Ah, no, pero yo siempre le di mis diezmos a Dios y yo ofrendé y yo le sirvo al Señor y yo le busco todos los días. O sea, son bastones, son creencias que
hacen que esto va a funcionar, esto tiene que funcionar, es bueno esto que yo tengo, ¿cómo no va a funcionar? Esto es lo que el profeta pensó, este bastón es bueno, tiene que funcionar, andá, llévalo, algo va a pasar. Bueno, no funcionó, fue un bastón impotente, falló, como fallan también nuestros bastones de ciertas oraciones, porque muchas de nuestras oraciones no están orientadas a la voluntad de Dios, sino a nuestro ego, a lo que yo quiero, a lo que yo busco, y Señor, y le ponemos toda la fuerza, y voy a ayunar, y voy a declarar, y usamos frases y cosas, oraciones largas, oraciones muy rebuscadas, de palabras muy bonitas, pero es un bastón, porque no tiene la capacidad de generar vida. Otras veces utilizamos el bastón de las buenas obras. Y yo me porté bien, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo le deseo el bien a todo el mundo. Bueno, nuestra bondad viene de nuestro ego, de querer que las cosas sean como un premio, ¿no? Entonces yo me porto bien para que todo me vaya bien. Y utilizamos a veces las buenas obras como una forma de intercambio, ¿no? Decir, bueno, yo me porto bien, pero vos, Señor, vamos, portate conmigo, dale, sacame de esta, ¿viste? A ver, fíjate que, ¿te acordás? Y le empezamos a recordar todos los versículos bíblicos al Señor, todas las promesas, y no funciona. Siguen siendo bastones impotentes, creencias de nuestros pensamientos más bajos, creencias que utilizamos, que tal vez en otro momento funcionaron, pero no nos dan resultado en esta situación donde estamos confrontándonos con algo que no comprendemos. Otro bastón que solemos utilizar es el bastón de las conexiones. Pero yo voy a lo de esta Mateas, escúchame, pero yo estoy en el equipo de tal y tal, y yo estoy con la pastora tal y tal, o sea, tenemos conexiones, pero utilizamos nuestras relaciones, nuestras conexiones, esto, garantía, me tiene que funcionar, sí o sí, con esto tengo que salir adelante, nuestros vínculos, nuestros bastones muchas veces son nuestra familia, ¿no? Y nos apoyamos en nuestra familia y son nuestros bastones, pero muchas veces esos bastones son insuficientes, son inútiles, son impotentes, fallan, porque necesitamos ir a algo mayor y superior. Los bastones también de nuestros conocimientos bíblicos, de lo que creo que yo sé. Recuerdan, por ejemplo, el caso de Job, una persona muy creyente y que creía que realmente conocía a Dios, perdió todo en un solo día, y cuando Dios lo ministra y le habla y le hace conocer un mundo extraordinario que él no tenía noción, él dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Comenzamos a conocer y saber lo que no sabemos y lo que necesitamos aprender. Y acá tenemos a un profeta que necesitaba aprender. ¿Por qué? Porque él creyó que el bastón iba a funcionar y no funcionó. ¿Y ahora qué hacemos? Fíjense en el versículo 32, dice, venido Eliseo a la casa, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta y oró al Señor. Cuando no nos funcionan nuestros bastones es cuando nos metemos en intimidad. ¿Por qué? Porque ahora se nos quemaron todos los papeles. Lo que yo creía que me podía funcionar no me está funcionando. Necesito aprender. Ahora el profeta cierra la puerta y se mete en intimidad con el Señor. Y dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Acá, ¿qué hace este profeta?
estaba aprendiendo a hacer algo porque lo que él sabía no había funcionado. Lo que él creía, su bastón, no había funcionado. Entonces, en intimidad, comienza a hacer algo que era absolutamente loco. En aquel entonces, tocar a un muerto era contaminarse, pasar a ser alguien inmundo. Nadie podía tocar a un muerto, porque era, para el religioso era algo inmundo, algo impuro. Sin embargo, acá Eliseo no tiene ningún temor. Se pone y dice que hace contacto. Hace contacto directo con la boca, con las manos, con el cuerpo y le transmite su calor. Es impresionante porque él se involucró totalmente. El amor hace que perdamos todo temor y que podamos involucrarnos completamente con el otro. Y ya no desde lo que sabemos, no desde nuestros bastones, sino desde una experiencia. Acá Eliseo estaba participando en una experiencia. No era yo soy el que sé y yo te voy a ayudar con mi bastoncito, sino que él se estaba involucrando en una experiencia que ambos estaban compartiendo. Pero esto no terminó ahí. Dice que el cuerpo del niño entró en calor, pero todavía no había sobrevivido, no había despertado. Dice, volviéndose Eliseo, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo tuvo que hacer un aprendizaje. Empezó a hacer algo cuando nosotros comenzamos a comprometernos desde el amor, desde el servicio incondicional con el otro, empezamos a interactuar en una experiencia. Comenzamos, bueno, tengo acá una participante muy especial de la charla. Entonces, empezamos a participar de esa experiencia con el otro y comenzó a haber una interacción. El calor del cuerpo de Eliseo pasó al niño, pero ahí no fue suficiente. Eliseo siguió actuando porque él no sabía qué hacer, estaba aprendiendo. Y en ese aprendizaje dice que fue y vino, no paró, caminó, volvió a tenderse y de repente dice que se tendió otra vez y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y entonces lo llamó al criado y le dijo, llamala a esta tsunamita. Ni siquiera conocemos el nombre de esta mujer. Y la llamó y le dijo, acá tenés tu hijo, toma tu hijo. Cuando nosotros nos conectamos con pensamientos puros, con pensamientos de amor, cuando comenzamos a utilizar las herramientas de sabiduría que nos da el amor, se comienza a crear algo maravilloso. ¿Qué había comenzado? Vemos una mujer que desde el comienzo tiene pensamientos altos y permanece en esos pensamientos de amor. ¿Y sabes qué resultó? Esta situación que parece incomprensible humanamente fue profética para esta mujer. Este niño estornudó 7 veces. ¿Y sabes qué significan esos 7 estornudos del niño? 7 años de sequía que venían y luego de esos 7 años esta mujer tsunamita iba a recuperar todos sus bienes. Este niño, esto que en el momento presente no se podía comprender, simplemente había que actuar con amor y con sabiduría, fue algo profético para el futuro de esta mujer. ¿Por qué para el futuro de esta mujer? Porque era una mujer que tenía pensamientos altos. No funcionaron el bastón como no funcionan nuestros bastones. Funciona esa experiencia de aprendizaje en el amor, en pensamientos de sabiduría. Y fue maravilloso, fue profético. Acá vemos algo que sucedió que en el momento no se pudo comprender, pero a la distancia, a los años siguientes, hubo algo que pasó en esa tierra, que hubo sequía, hambre, y sin embargo, cuando esta mujer vuelve a sus tierras, se encuentra, oh casualidad, con el profeta y le devuelven
todas sus tierras y todos sus bienes. Qué maravilloso buscar el reino de Dios y todas las cosas vienen por añadidura. Qué maravilloso que Dios no nos dejó solos, sino que nos proveyó el bastón, la vara. Dice Isaías 11, te lo voy a compartir porque es un pasaje maravilloso. Dice que él, ahí te lo leo, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y hará entender diligente en el temor del Señor. Y dice en el versículo 4, dice, herirá la tierra con la vara de su boca. Una vara poderosa. Esa vara, ese bastón, es el que Dios nos proveyó. Ese sí funciona. Ese es el renuevo que Dios nos trae. Y nada mejor que en estos tiempos que ya estamos a 2 días de Navidad, que recordar que Jesucristo es esa vara. Ese sí es la vara que funciona, el bastón que funciona. Ese es el que tiene el poder porque tiene espíritu de inteligencia, de sabiduría. Él es el que nos guía, dice, diligentemente. Y es una vara que no es de madera, sino que es con el espíritu de su boca. Te invito a que juntos preparemos un pesebre para esta Navidad. Ese pesebre, tomando como simbolismo aquel pesebre en el que nació Jesús en Belén. Y te invito a que preparemos nuestro pesebre dentro nuestro. ¿Y cómo sería un pesebre? Un pesebre simbólico. ¿Qué había en ese pesebre? Bueno, por supuesto, el pesebre donde fue depositado el niño Jesús, pero en ese pesebre estaba el alimento de las bestias, el alimento de los animales, que era habitualmente paja con lo que se alimentaban los animales. Ahora, el pesebre y todo ese lugar era un lugar donde había animales y donde había seguramente excrementos, donde los animales hacían sus necesidades. Así que el pesebre y la paja representan nuestros pensamientos. Y yo te invito a que podamos limpiar esos pensamientos para que ahí pueda nacer Jesús y que pueda ser depositado cada día. Algo nuevo de Jesús tiene que nacer. No solamente nació en Belén, sino que algo nuevo de Jesús. Y para eso necesitamos preparar el pesebre, limpiar la paja, que son los pensamientos, para recibir lo nuevo de Jesús. En ese pesebre también vemos siempre en las imágenes, un buey. ¿Y qué representa el buey? La fuerza, la constancia en el trabajo, pero también representa la mansedumbre, representa la humildad. Y nosotros necesitamos preparar nuestra mansedumbre, nuestra humildad, para que ese niño, algo nuevo de Jesús, pueda crecer en esta Navidad. Dice que también había en el pesebre un burro, muy propio de un lugar donde hay animales, ¿verdad? Y ese burro simboliza nuestra mente terca, el ego, el que usa los bastones que nos sirven, ¿sí? Esa parte que se resiste, esa parte que no puede aceptar, nuestra parte ignorante, nuestra parte necia, ¿sí? Pero también había allá, tengo por acá, las ovejitas, ¿sí? Las ovejitas eran las que podían escuchar, las que pueden recibir. Acordate que estamos diciendo que nuestra mente tiene que recibir la información para conectarnos y sintonizar con la mente de Cristo. Las ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Entonces, como ese pesebre, preparemos nosotros esa parte nuestra que escucha su voz, que lo puede escuchar a Él. Y recibamos la enseñanza. En esta Navidad, recibamos lo que Él nos quiere enseñar. Algo nuevo de Jesús va a nacer en esta Navidad. También conocemos la historia y dice que más adelante
vinieron los Reyes Magos, los sabios, y trajeron sus ofrendas. Trajeron mirra, que representa a nuestro cuerpo, nuestros instintos, nuestras emociones. Y nuestro cuerpo, nuestros instintos y nuestras emociones se las tenemos que ofrecer. Tienen que estar inclinadas, tenemos que estar delante de Él, postrados delante de Él, rendidos delante de Él. ¿Qué más le ofrecieron los reyes? Le ofrecieron incienso, que representan nuestros sentimientos. Esos sentimientos que pueden ser armas o pueden ser herramientas de sabiduría. Por lo tanto, yo te invito a que pongas también ese incienso delante del Señor, que le ofrezcas como una ofrenda tus sentimientos, le ofrezcas tu cuerpo, tus instintos, tus emociones y también el oro. ¿Qué es el oro? El oro son los pensamientos más altos. Nosotros le ofrecemos a Él porque Él merece todo el oro. Él merece nuestros pensamientos más altos. Se los rendimos a Él. Y en esta Nochebuena, en esta Navidad, yo te invito a que prepares ese pesebre, que limpies tus pensamientos, que prepares cada parte de ese pesebre para que disfrutes lo que estás aprendiendo, lo que Cristo está manifestando en tu vida. Algo nuevo nace, algo nuevo que nos lleva a disfrutar más de Él, a darle lo mejor, porque Él se merece todo lo mejor. Que en esta Navidad realmente sea un tiempo de adoración, un tiempo de gloria, un tiempo de disfrute, un tiempo donde la verdadera vara, el verdadero bastón, el que tiene toda la sabiduría y toda la inteligencia, crezca en nuestras vidas. Que así sea, que lo disfrutes mucho. Nos vemos el martes que viene, último martes de este 2020. Hasta pronto.